Significación. Pérdida de la relación de dos superficies articulares. Es la pérdida de relación normal de dos superficies articulares. Significación, lo mismo, pero de manera parcial, ¿cierto? Entonces, ¿qué huesos conforman la articulación de la cadera? ¿Qué estructuras pero es la articulación de la cadera. Ese es el ¿Qué acetábulo. huesos conforman la articulación de la cadera? El acetábulo. El fémur, cabeza del fémur. No, articulación de la cadera. Es sacro. ¿Dónde está su cadera, mi señora? Ya puedes ver. Osman, ¿dónde está tu cadera? Ya, ahí, está ahí. ¿Qué huesos están ahí? Ilion, isquion. Sí, ilion, isquion, pubis, sacro. Sí. Sacro. Y la cabeza de la acetábulo. El isquion, doctor. El pubis. No. Tarea. Me van a dibujar una articulación de la cadera. Desde los elementos óseos, ligamentos y músculos periarticulares. 3 dibujos. ¿Ya? Elementos óseos, estabilizadores ligamentarios de esta articulación y los músculos que están alrededor de la cadera. La luxación de la cadera, recordemos un poco de anatomía. Está constituida la articulación por dos huesos: el fémur y el hueso ilíaco o coxal. El fémur, por parte de su cabeza, se articula con el acetábulo del hueso ilíaco. ¿Okay? Entonces, comenzando con lo que es el fémur, ¿qué podemos decir? El extremo proximal tiene estructuras muy importantes y muy particulares de ese huesito, ¿no es cierto? ¿Qué vamos a encontrar? La cabeza, cuello, dos eminencias o protuberancias que son la mayor, el trocante mayor, trocante menor. trocante menor. Entre estas hay una línea que se denomina línea intertrocantérica y un poco más medial, la base del cuello. Del borde inferior del trocante menor hasta 10 a 8 centímetros inferiormente a esta, se conoce como región subtrocantérica, ¿ok? Para que a partir de ahí, como es un hueso largo, todo el cuerpo ya se denomina diáfisis del fémur, hasta llegar a los cóndilos femorales, que son dos, ¿no? Entonces, ¿qué se articula con el acetábulo del hueso coxal? La cabeza del fémur. La cabeza del fémur, que tiene una forma Esferoidea. redonda, esferoidea, y se coapta con él, o se articula con él, acetábulo, que tiene una forma Cóncavo. cóncava de forma esferoidea. Por lo tanto, esta articulación será de tipo capa chocovilca.
clasificación de las articulaciones por su forma. ¿Ya? Pues esto ya hemos avanzado en el primerito, no se pueden olvidar. Entonces, ¿por qué es importante la luxación? Como ya habíamos mencionado, hay una pérdida de relación normal. Está el acetábulo, la cabeza del fémur, que tiene que estar bien articulado. ¿Qué pasa en una luxación? Sale de su lugar. ¿Por qué es importante el resolver inmediatamente este tipo de lesiones? Porque la parte vascular influye mucho en el pronóstico a largo plazo en el paciente, todo dependiendo de quién le haya manejado y cómo lo haya hecho. Si tiene un adecuado conocimiento y está preparado para ser resolutivo ante este tipo de lesiones. ¿Por qué? Porque la parte vascular es la que sufre, ya que el extremo proximal del fémur está irrigado por las arterias circunflejas, que son ramas de la femoral profunda, que es rama de la arteria femoral. ¿Cuál de las circunflejas es la más importante? La posterior, justamente, porque irriga más del 80% de la cabeza del fémur. Y lamentablemente, las luxaciones justamente posteriores son las más frecuentes. Entonces, si esto tiene un desplazamiento hacia el posterior, provocará de que esto, la arteria circunfleja posterior, se elongue y por estiramiento disminuya su volumen, su diámetro interno, o se rompa. Tengo un desgarro. ¿Qué va a provocar? De que no haya una adecuada irrigación sanguínea desde el cuello, desde la base del cuello hasta la cabeza del fémur. ¿Cuánto es el tiempo que tenemos para reducir esta luxación? 4 horas. Antes se manejaba 12 horas. Tenemos hasta 12 horas para volverlo a colocar en su lugar. Pero ya últimamente se ha visto que a las 6 horas de no haberse reducido esa lesión, esa luxación, ya el paciente a largo plazo puede empezar a presentar complicaciones. ¿Por qué? Porque el tejido óseo ya no va a trabajar de manera adecuada, ya que es una articulación de carga. El cartílago articular va a sufrir y va a empezar a degenerarse. Por lo tanto, si es un paciente joven, le llegará lo más frecuente, que es una artrosis precoz postraumática. ¿Ok? De ahí que viene la importancia de reducir adecuadamente este tipo de lesiones. ¿Por qué? Con experiencia, a ver. Me han llegado casos cuando estaba haciendo mis rotaciones en el hospital del niño, un pequeñito venía de 6 años, que cojeaba. Lo primero que uno piensa es displasia de cadera maltratada, que no le han tratado adecuadamente. Le pedimos la placa radiográfica y vemos de que la cadera estaba bien. En la anamnesis los familiares nos dicen que todo estaba bien, pero que se cayó de una movilidad del movimiento de una camioneta. Sintió mucho dolor, lo llevaron a su centro de salud. Le dijeron, no, solo es un golpe, se le va a pasar, y le dieron calmantes. Pero desde ahí refieren que ya era casi 5 meses, llegando a 6 meses, que ya no caminaba bien, que siempre cojeaba. Le pedimos la placa radiográfica y ¿qué vimos? El acetábulo y el extremo proximal del fémur pues estaban bien, no tenían ningún dato de displasia de cadera. Lo que sí había es una luxación ya de 6 meses. Entonces, a ese pequeñito pues se lo ha condenado a que tenga una artrosis precoz, la cadera ya no va a funcionar bien, y para la resolución ya era netamente quirúrgico, que había que abrir, limpiar todo lo que es el acetábulo, ya que cuando esto queda vacío, porque la cabeza se le viene hacia atrás, el cuerpo humano tiende a sanar cualquier herida que tengamos, ¿no es cierto? Ya sea en la piel, al igual, de manera interna. ¿Qué hace? Identifica esto como una herida y trata de rellenar con tejido fibroso.
Entonces, al momento de intentar, si es que intentaran realizar la reducción, la cabecita ya no va a entrar, porque todo este huequito que es el acetábulo ya está ocupado por tejido fibroso. Por lo tanto, hay que hacer un abordaje quirúrgico, limpiar y volverlo a colocar en su sitio. Pero a la vez, se debe de realizar la reconstrucción de los elementos estabilizadores, de los ligamentos que están alrededor y reconstituir la anatomía. Aún así, el cartílago ya está con una lesión muy importante, por lo tanto su tiempo de vida se ha acortado. No es que a lo largo de los años le va a crecer otro cartílago, no, el cartílago es uno, no se lo cuida, pues lo pierdes. Por lo tanto, seguramente este paciente a los 25 a 30 años ya va a empezar a tener otra vez dolores de cadera, el cartílago se va a perder y ya va a empezar a tener contacto hueso con hueso, por la pérdida del cartílago, provocando una artrosis precoz. ¿Qué va a requerir? Prótesis de cadera. ¿Cuánto cuesta una prótesis? Porque todo tiene soluciones, ¿cierto? Se puede operar, pero el tema es los recursos económicos, porque una prótesis cuesta entre $5,000 a $6,000. Y para un paciente relativamente joven, no es muy rentable, porque una prótesis que está siendo muy bien cuidada por el paciente, que no sube de peso, que es de su fisioterapia, que no levanta objetos pesados, que se cuida, pues le va a durar unos 10 años. Bien cuidado. Para luego tener que realizar otro recambio de prótesis, porque es metal más polietileno, todo tiene un tiempo de vida. Y por el ritmo y la carga que tiene el paciente tener una edad joven, pues más seguro es que lo va a gastar más rápido. Por eso las prótesis siempre se indican en pacientes longevos, a partir de los 55 a 60 años. ¿Por qué? El ritmo de vida pues, ya no es el mismo, lo van a cuidar y generalmente en este tipo de pacientes el tiempo de vida hasta se puede extender hasta 15 años, pero si lo cuidan muy bien. En un paciente joven es contrario. Por lo tanto, de 10 años, otra vez otro gasto importante para su prótesis, que le va a costar más caro porque los implantes metálicos tendrán que ser más grandes. ¿Por qué? Porque el tejido óseo, cuando hablamos de una prótesis, ¿qué significa? Que al estar todo esto dañado, se realiza un corte desde aquí hasta aquí. Y todo esto se lo saca para colocar un implante metálico que esté casi hasta la región, hasta la finalización de la región subtrocantérica, con un componente metálico y acá de polietileno. En vez del acetábulo, igual que ya está desgastado, se coloca un implante de polietileno para que cumpla la función de movilización sin dolor para el paciente. Es muy caro algo que se podría haber realizado o tratado de manera adecuada con un buen diagnóstico, un buen examen complementario pedido con todo el criterio y se podría haber solucionado con una fácil maniobra de reducción. Lo mismo pasa en el hombro. Si tienen un hombro que está usado por mucho tiempo, las consecuencias son las mismas, se va a desgastar de manera precoz. Entonces es muy importante este tema, porque si ustedes están en provincia y tienen una luxación, tienen que saber reducir. Obviamente tienen que descartar una fractura, como ya hemos dicho, ¿no? Descartan la fractura, se está, y si el hospital más cercano de referencia les queda más de 6 horas, tendrán que intentar ustedes realizar la reducción para salvarle el tiempo de vida útil a esa articulación. ¿Ok? ¿Es importante saber tratar las luxaciones? Sí es importante. Confío en que ya saben reducir las luxaciones de hombro. A ver, ¿en sus prácticas ya están? ¿Qué ven? Sutura. Curaciones. Pero díganle a su doctor, pues doctor, podemos practicar maniobras de reducción de luxación de reloj o de codo, porque cuando llega cadera. Les ha enseñado improvisaciones. Lo más hacía, no nos dejaba hacer. Tienen que ustedes pedir, ok,
¿Qué es lo que les sirve? ¿Sí? ¿Para qué han estudiado? Para no practicar, para no poner en práctica. Porque cuando ya les diga un paciente, ¿qué van a hacer? ¿Van a llamar al profesor? No, ustedes tienen que hacerlo. Llamen a un doctor. Entonces, tenemos el extremo proximal del fémur, la parte vascular, que ya les he explicado, la importancia de la misma. Vamos a lo que es el acetábulo. El acetábulo tiene una superficie cóncava en forma de esfera, no completa, que tiene un refuerzo en la periferia, que se denomina rodete acetabular. ¿Qué función cumple ese rodete acetabular? Incrementa, listo, en un corte, este es el rodete acetabular. ¿Cuál es la función? Incrementa la superficie de contacto de la cabeza del fémur con el acetábulo. ¿Para qué? Para que el desplazamiento, la movilización sea con mayor firmeza. Además, intraarticularmente tiene otro tipo de refuerzo para estabilizar. Desde la fobia del acetábulo nace el ligamento de la cabeza del fémur o ligamento redondo, ¿no es cierto? Que igual tiene una arteria en su interior, pero diga, en muy poco porcentaje, de 5 a 10% simplemente. ¿Qué más? Tiene elementos estabilizadores, los ligamentos femoral, pubofemoral, ilioténdino trocantérico, isquiofemoral, todo eso nos lo van a contar. ¿Para qué? Todo esto sirve para reforzar la unión y evitar el desplazamiento de la cabeza del fémur. De ahí que esta cabeza, además de los refuerzos de los músculos que están alrededor del mismo, no se puede salir de su lugar a no ser que haya un traumatismo de muy alta energía. Por ejemplo, un accidente de tránsito en donde existe una impulsión o un impulso hacia adelante de manera brusca en donde las rodillas del paciente pueden chocar con la superficie que está anterior a la misma, provocando un desplazamiento hacia posterior de la cadera. En esos casos sí hay luxaciones posteriores o cuando el paciente con mala suerte cae desde una gran altura y justamente la rodilla impacta su cara anterior con una superficie rígida. Esta es una de las lesiones más frecuentes en traumatología y ortopedia en miembros inferiores. Se considera una emergencia traumatológica por las consecuencias que ya les he mencionado, que es una artrosis precoz secundaria a una necrosis de la cabeza del fémur, además de que tiene repercusión de la parte vascular, que ya les he explicado, también tiene repercusión en los elementos nerviosos. ¿Cuál es el nervio que pasa en la parte posterior del cuello del fémur? Ciático. El nervio ciático, el nervio más voluminoso que tiene el cuerpo humano, ¿no es cierto? Igualmente, clínicamente tendría que presentar alteraciones. ¿Cómo van a identificar? ¿Cómo valoramos lesión del nervio ciático en el paciente? La parte motora, ¿qué le van a decir al paciente? En sus exámenes yo siempre les pregunto valoración del nervio radial o mediano. Los que me ponen muy general, no les puedo poner nota. Le pido que mueva. ¿Pero qué va a mover? ¿Cuál es la diferencia entre identificar un movimiento de lesión del nervio mediano o un movimiento de lesión del nervio orbital o radial? Porque el paciente, usted le dice mueva, así va a mover. Hay instrucciones bien específicas que ya les he dado tarea y me han entregado la mayoría, pero en el examen muy pocos han respondido de manera adecuada. ¿Cómo es el nervio ciático? ¿Cómo es? En decúbito supino tiene que estar el paciente y le vamos a pedir que eleve la pierna voluntariamente y hasta donde no pueda se valora. Ya digamos es para una lumbocefalgia, ¿no es cierto? Pero
paciente está luxado, ¿qué es lo que... Lo primero es que va a tener mucho dolor. Y cuando hay una lesión del nervio ciático, generalmente el paciente lo que no puede hacer de manera específica es realizar una dorsiflexión de pie. Puede levantar hasta con el pie caído. Además de que va a presentar parestesia, sensación de hormigueo, adormecimiento. ¿En qué lugares? Semiología han pasado. Tarea. Exploración neurológica de lesión del nervio ciático, tanto en la parte motora y sensitiva. ¿Cuáles son los mecanismos de lesión que provocan este tipo de lesiones? Lo más frecuente, a través de un impacto frontal sobre la cara anterior de la rodilla. En un accidente de tránsito, lo que ya ¿no es cierto? Esto provoca generalmente, al ser un impulso hacia posterior, la luxación va a ser posterior. También podemos encontrar luxaciones centrales, cuando el paciente, por ejemplo, puede caer desde una altura con la cara lateral de la cadera o caer de costado, desde una altura, provocando de que a partir del trocánter mayor provoque una fuerza que vaya hacia el centro, hacia la línea media del cuerpo, provocando una fractura en lo que es el fondo del acetábulo. Es decir, a partir de que imagínense que el paciente se ha caído ya de manera de un costalazo y sobre una superficie líquida impactado primeramente el trocánter mayor de la cadera, provocando una fuerza hacia la línea media del cuerpo, lo que va a provocar de que la cabeza del fémur tienda a irse intrapélvico, provocando una fractura en el fondo del acetábulo. Esas se denominan luxaciones centrales. Las luxaciones anteriores también se pueden presentar, pero son mucho menos frecuentes. En accidentes de tránsito o por otro tipo de traumatismo que provoca una fuerza directa desde la cara posterior de la cadera hacia anterior, un impulso hacia adelante provocando la pérdida de relación de la cabeza del fémur con el acetábulo. Dentro de las variedades, las más frecuentes tenemos las luxaciones posteriores, la más frecuente y la anterior. La segunda en frecuencia y la menos frecuente la central. Clínicamente, ¿cómo vamos a diferenciar cada una de estas? Además del dolor que puede presentar el paciente, limitación funcional, sensaciones de parestesia, ya tienen el antecedente traumático, ¿cómo podemos identificar que es una luxación posterior o anterior? Por la actitud que tiene el paciente, cómo es que se va a postrar en la camilla. Si estamos ante una luxación posterior, la cadera va a estar en una flexión acompañada de la rodilla, con una rotación interna del miembro inferior y medialización o aducción del miembro inferior. A esta posición también se la denomina en bañista sorprendida. ¿Okay? Luxación posterior en una actitud de rotación interna, flexión de la cadera y rodilla y aducción del miembro inferior. Actitud conocida como en bañista sorprendida o púdica. ¿Okay? ¿Qué tipo de actitud va a presentar el paciente cuando tiene una luxación anterior? Lo contrario, en lo que se refiere a la rotación y la medialización del miembro inferior, ya que esta va a presentar una flexión de la cadera y de la rodilla, pero la rotación en este caso va a ser externa y va a haber una abducción del miembro inferior. A esta actitud se la denomina impúdica.
¿Ok? Actitud impúdica que corresponde a la luxación anterior. Actitud púdica o en vista sorprendida a la luxación posterior. Sin embargo, al ser esta una luxación que se ha provocado por un traumatismo de alta energía, puede estar acompañada de fracturas. Para esto, en la variante posterior, Thompson y Epstein han descrito 5 variantes. ¿A qué hace mención? La tipo 1 es una luxación simple que puede presentar o no un fragmento mínimo desde 1 a 3 milímetros generalmente en la pared posterior. La tipo 2 probablemente es una luxación posterior que se asocia a un fragmento de mayor volumen que corresponde a la pared posterior, obviamente. Esta debe ser hasta el 35% de toda la superficie de la pared posterior. La tipo 3, cuando el fragmento que se ha fracturado además tiene conminuta, es decir, se ha fragmentado en 2 o 3 fragmentos más. La parte de la pared posterior que se ha fracturado. La luxación posterior, que es una variante 4, tiene una fractura asociada en el suelo del acetábulo, en el fondo acetabular. Y la tipo 5, la luxación estará acompañada de una fractura pervia que corresponde a la cabeza del fémur, a la cabeza del acetábulo. ¿Okay? Esto es lo que se refiere a las luxaciones posteriores. ¿Cómo van a ser las luxaciones anteriores? Tiene 2 variantes según la clasificación de Epstein: superiores e inferiores. Las superiores con 2 variantes, la púbica y la subespinosa. Púbica, ¿por qué? Porque se encuentra en la región pubiana, muy cercana a esta. O subespinosa cuando se encuentra muy cercano al... ¿Qué espina encontramos? Nelia inferior. Exacto, espina ilíaca inferior. ¿Ok? En las variantes tipo 2 tenemos a la obturatriz que se encuentra en relación más cercano a la hiperobturatriz o al hiperobturador. Y la perineal que se encuentra aún más inferior a esta, también se denomina variante izquierda, pero son estas más infrecuentes. ¿Okay? Tenemos esas 2 variantes. ¿Cuál es el tratamiento? Lo importante es reducir. ¿Okay? Tenemos hasta las 6 horas. Si pasan las 6 horas, obviamente sigue, tenemos la prioridad de reducir, pero ya teniendo en cuenta o en mente de que a tener una secuela. Esta secuela es el pronóstico, habrá que realizar controles seriados en el paciente, más de resonancia magnética para ver la vitalidad del cartílago articular. Ya con las 12 horas, pues estas secuelas serán irreversibles. Estamos autorizados para realizar las maniobras de reducción siempre y cuando hayamos descartado una fractura. Si hay una fractura asociada, hay que realizar sí la reducción, pero en quirófano, en caso de que tengamos que realizar estabilización con clavos, placas, para reforzar las paredes, ya sea anterior o posterior en el acetábulo. ¿Qué maniobras encontramos? Las más frecuentes, el método de Alice. Esta consiste en que posicionan al paciente en decúbito supino, generalmente en el piso. El paciente no puede estar en la camilla. ¿Por qué? Porque al momento de realizar la maniobra, el paciente debe estar prácticamente encima el médico debe estar prácticamente encima del paciente para realizar una tracción hacia el célice, hacia superior, con las manos desde la cara posterior de la rodilla, desde la región poplítea. Obviamente acá se requiere la ayuda de otro personal de salud.
que estabilice la pelvis desde las espinas ilíacas anterosuperiores hacia inferior. Entonces, se debe de realizar una tracción hacia el centro, pero de manera paulatina, es decir, el paciente va a estar con una flexión de 45 grados, esta se debe convertir en 90 grados, para que cuando lleguen a ese momento ejerzan aún mayor tracción hacia arriba y le implementen además movimientos de rotación interna y externa a partir de la rodilla. Ven acá. Ya llegado al cenit y van a empezar a realizar tracciones externa, rotaciones, perdón, externa e interna. ¿Hasta qué? Hasta escuchar el clank de reducción. Inmediatamente, clínicamente, pues la posición, en este caso para las variantes posteriores, la púrica o en vainitas sorprendidas, se perderá. El paciente ya podrá posicionar de manera normal su miembro inferior con una disminución del dolor en más del 80% de la intensidad. Porque cuando se reduce la luxación, el paciente prácticamente ya está más tranquilo. ¿Qué otro tipo de maniobra tenemos? La maniobra de Stimson, en donde se posiciona el paciente en decúbito ventral sobre el borde de la camilla, obviamente quirúrgica, para realizar una flexión de la cadera y de la rodilla en 90 grados. Igualmente se necesita la ayuda de otro personal de salud que establece desde las espinas ilíacas posteriores superiores y la región sacroiliaca. Se estabiliza ahí la pelvis y el médico que va a realizar la reducción realiza una flexión hacia inferior desde la cara posterior de la rodilla para que acompañe posteriormente con movimientos de rotación interna y externa. Igualmente, esto escuchar el clamp de reducción. ¿Cuál es la más frecuente y la más efectiva? La de Alice. ¿Okay? Muchas veces en este tipo de maniobras no es suficiente la tracción con los brazos. Podemos ayudarnos con una sábana en donde el médico tendrá que envolverse la sábana aquí del cuello, amarrársela a la parte posterior de la torácica que vaya por el maxilar y que envuelva la parte posterior de la rodilla. ¿Me he dejado entender? Y estando en esta posición, con la sábana ahí envuelta en la parte posterior del tórax, por la parte posterior de la rodilla, además de los brazos, el tronco también va a realizar una tracción hacia arriba. ¿Okay? Para eso, el que está estabilizando en las esquinas ilíacas anteriores superiores, pues seguramente va a pedir ayuda porque la fuerza de tracción va a ser mayor. Es así que no falla, con esa sí se reduce. ¿Sí? Después de realizar las maniobras de reducción, ¿qué tenemos que hacer? Placa de confort, siguiendo la regla de los estudios radiográficos, ¿cierto? Una pre y otra post tratamiento. ¿Cuáles son las indicaciones para realizar el tratamiento quirúrgico? Aquellas luxaciones que no se reducen. ¿Cuánto tiempo tenemos? 6 horas. Sí, para reducir, sí. Pero ¿cuánto tiempo vamos a estar jaloneándole al paciente? 15 a 20 minutos. A partir de eso ya se la considera irreductible, siempre y cuando ustedes estén seguros de que han hecho una buena técnica, ¿cierto? Tienen que estar bien preparados y practicar bien. Cuando estemos ante reducciones no concéntricas, por ejemplo, que el paciente tenga otro tipo de comorbilidad que haya determinado una alteración en la anatomía de la cabeza del fémur o del acetábulo. Por ejemplo, lo más frecuente, una secuela de displasia. Igualmente hay que hacer el intento, pero generalmente no ingresan. Cuando estemos en presencia de la asociación de una fractura ya sea del acetábulo o del fémur proximal. ¿Ok? Eso, cortito, ya no se pueden aplazar. No se pueden aplazar. Les voy a dejar una lectura más adicional de luxación de cadera para la próxima clase. ¿Ya? Eso. ¿Qué más? Los que tengan dudas para ver su nota pueden presionarse acá. Y si no, pues
Está en inglés, nos vemos la próxima.